en el área de salud. Para nosotros es un honor tenerlos acá nuevamente, los que se han vuelto a inscribir al curso. Esperamos que estas 10 semanas de curso sean de mucha utilidad para su vida profesional en cuanto a la investigación. Vamos a dar inicio con el primer tema de esta jornada, que está a cargo del doctor Yersin Mamani Ortiz, quien nos va a presentar el tema de protocolo de investigación en salud. El doctor Yersin Mamani Ortiz tiene doctorado en salud pública en Umeå, Suecia, es médico cirujano, egresado de la Universidad Mayor de San Simón, es investigador en el Instituto de Investigaciones Biomédicas e Investigación Social Medicina, responsable de la Unidad de Investigación en Salud Pública y Epidemiología del IBISME de la Universidad Mayor de San Simón, director del CEDES de Cochabamba, es docente de posgrado de Epidemiología, Metodología de la Investigación, Bioestadística, Medicina de la Universidad Mayor de San Simón, Univalle, Unitep, Unifrance Cochabamba. Editor de la revista científica Ciencia Médica de la Universidad Mayor de San Simón, autor de 54 artículos científicos publicados en revistas locales, nacionales e internacionales, y es par revisor de revistas científicas a nivel nacional e internacional. Y tiene también la investigación educativa boliviana de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Podemos iniciar. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y como siempre es un placer compartir lo poco que hemos ido generando a lo largo de este tiempo para que otras personas más se motiven a generar investigación en salud en nuestro medio, en nuestro contexto, a pesar de nuestras limitaciones y las condiciones que tenemos en el área de investigación, específicamente en lo que es los presupuestos asignados para lo que es investigación en las diferentes entidades, tanto a nivel universitario como también a nivel de lo que son los hospitales. Lamentablemente, muchas de las investigaciones deben ser financiadas por el propio investigador. Y justamente por ello que muchas investigaciones se quedan truncadas, muchas investigaciones se quedan a medias, muchas investigaciones también se quedan en el mejor de los pasos luego de haber sido planteados como protocolo. Por eso que justamente lo que intentamos mostrar a nivel de los diferentes cursos que vamos dictando es que cualquier protocolo de investigación primero debe cumplir con el requisito de que pueda ser implementado y que posteriormente pueda ser aplicado a nivel de nuestro medio. Entonces puede haber muchos protocolos muy hermosos, muy lindos, sin embargo que nunca van a ser implementados, ya sea por el tema del costo, por el tema de la accesibilidad a la información, o probablemente también porque existe información sesgada en nuestro medio y no está bien definida en lo que es el protocolo de investigación. Entonces es muy importante que se comience con un buen protocolo de investigación que nos va a dar el norte de lo que estamos buscando y de lo que queremos hacer en nuestro trabajo de investigación, que desde lo más simple hasta lo más complejo debe tener una dirección muy específica, porque si no conocemos esto, nos va a salir los famosos dibujos libres, que no sabemos a qué está apuntando, qué es lo que está buscando y finalmente son rechazados específicamente en lo que es la revisión de pares en las revistas científicas. Sin más preámbulo, comenzamos con lo que es la presentación del día de hoy y primero vamos a comenzar. Vamos a comenzar mencionando lo que son las áreas de interés de investigación en la salud. Tenemos desde lo más básico lo que son las investigaciones sobre frecuencia de enfermedades o factores de riesgo. En el caso de frecuencia tenemos los estudios de incidencia, los estudios de prevalencia, los estudios de mortalidad, mortalidad general, mortalidad específica por causa, por grupo etario, etc. Cuando ya pasamos un poquito más de lo que es el aspecto descriptivo de los trabajos de investigación, tenemos aquellas investigaciones que apuntan al análisis de lo que son los factores de riesgo, la asociación entre estos factores de riesgo y lo que es la enfermedad, y en algunas oportunidades se puede dar incluso un análisis de lo que es causalidad, es decir, la relación entre causa y efecto, y no solamente una asociación entre lo que es el factor de riesgo y la enfermedad. En este caso, estos estudios pueden ser descriptivos en su primera fase o muchas veces también llegar a ser analíticos.
Pero más allá de este nivel de estudios, tenemos los estudios de diagnóstico, donde evaluamos lo que es la sensibilidad, especificidad de los métodos de diagnóstico, todos ellos, además de ellos, también otros indicadores como el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, todos ellos para comparar dos métodos diagnósticos o algunas pruebas que han sido desarrolladas en países como de Europa, perdón, o Estados Unidos, donde probablemente tengan una buena sensibilidad y especificidad, pero deben ser probadas en nuestro contexto, en nuestro medio, porque también puede depender de las condiciones donde se está implementando estas técnicas. Posteriormente a ellas, en un nivel mucho más profundo, tenemos aquellas investigaciones que evalúan la historia natural de la enfermedad, aquellas que evalúan el curso clínico, el pronóstico que se tiene de la enfermedad, por ejemplo, cómo determinar cuántos años de sobrevida tiene una persona o un paciente cuando se le diagnostica un cáncer de tipo A, de tipo B, de tipo C, o cualquier otro tipo de clasificación que se tenga. Lo mismo en el tema del curso clínico, investigaciones que nos muestren cuáles son los efectos de la medicación que se está dando, del tratamiento, del perfil, de la historia natural de la enfermedad que tiene, cuántos días de incubación, cuántos días para la resolución, cuántos días de convalecencia. Todos ellos son estudios de curso clínico y no solamente son estudios descriptivos, sino llegan a ser analíticos porque evaluamos el comportamiento de la enfermedad en diferentes momentos. Pero más complejo aún, tenemos la evaluación de lo que son las intervenciones médicas, donde evaluamos la eficiencia, la eficacia de las intervenciones, además las perspectivas a largo plazo, tanto desde el aspecto curativo como también de lo que es la rehabilitación de la enfermedad. Es decir, no solamente evaluamos en cuánto tiempo sanan las personas, sino posteriormente a ello, en cuánto tiempo llegan a consolidar una vida adecuada, tal cual había sido lo que es su vida desde el punto de vista de lo que es la normalidad. Entonces, esos aspectos pueden variar de una enfermedad a otra y por ello es muy importante conocer esta información y estos datos porque ello nos va a permitir planificar tanto las intervenciones a corto, mediano y largo plazo en cada uno de estos pacientes. Pero adicionalmente a ello y un poco más profundo en lo que es el área de investigación, tenemos aquellos estudios sobre los costos en lo que es el área de salud. En este caso ya no se utilizan datos a nivel individual como en los anteriores grupos, sino ya vamos a utilizar datos a nivel poblacional, medias poblacionales a nivel de municipio, distrito, departamento, país, etcétera, donde podemos evaluar lo que son las consecuencias económicas de la enfermedad. Un ejemplo bien sencillo de ello son los años de vida potencialmente perdidos por una enfermedad prevenible. Otro ejemplo mucho más específico todavía para ello es la tuberculosis. Un paciente que fallece con tuberculosis, que fallece a los 35 años, está perdiendo por lo menos 25 años de vida económicamente activa, es decir, una edad donde podría aportar a lo que es el Estado. Cuando parece un paciente parece muy poco, por un mes mucho menos, por un año probablemente mucho más. 25 años ya puede ser significativo, pero no es lo mismo tener un paciente que tener 10, que tener 100 o que tener 1000. Por ello es muy importante analizar las consecuencias económicas de una enfermedad. En este momento específico tenemos al coronavirus, que no conocemos aún todavía cuáles van a ser las grandes consecuencias económicas. Decimos grandes porque ya lo hemos tenido, el tema de lo que es la recesión económica, el tema del estancamiento, del crecimiento económico que se tiene, muchas empresas que han ido cesando, y todo porque el personal, los trabajadores se han ido enfermando. Por ello es muy importante también analizar los costos que se tienen por cada una de las enfermedades. Pues en este caso todos esos estudios son de tipo analítico, pero en este grado ya se utiliza información de tipo secundaria recolectada por los diferentes servicios de salud, pero adicionalmente por el Ministerio de Salud. Finalmente tenemos aquellos estudios que evalúan la funcionalidad posterior a una enfermedad o también la funcionalidad de un sistema.
Y ahí podemos observar estudios que evalúan lo que son los aspectos sociales, la calidad de vida posterior a haber padecido una enfermedad, que hayan resuelto su problema médico. Entonces, este tipo de estudios ya son más de tipo cualitativo, los anteriores podían ser cuantitativos, y en este caso ya no recolectamos lo que es información numérica, sino recolectamos percepciones y analizamos esta información en el marco de un contexto, en el marco de un modelo. Entonces, en base a estos niveles de interés de investigación en el área de salud, cuando comenzamos a elaborar un protocolo de investigación, siempre nos preguntamos primero, ¿qué es lo que tengo que decir? ¿Qué es lo que voy a elaborar? ¿Qué es lo que voy a generar? Y eso va a depender del área al que esté presentando mi protocolo de investigación. No es lo mismo generar un trabajo de investigación para un primer año, para un segundo año, para un último año o finalmente para un posgrado o tal vez para concursarlo a una fuente de inversión en investigación. Por lo tanto, el lenguaje que yo voy a utilizar va a ser completamente dirigido porque al igual que a lo que menciona el quinto punto, la población a la que va dirigida va a ser completamente diferente. No es lo mismo publicar en una revista genérica que presentar nuestros trabajos a revistas muy especializadas. En el caso de lo que son las revistas genéricas, nuestras definiciones tienen que ser lo más claro posible, debemos tratar de ser lo más amplio posible y muchas veces tratamos de ser muy menos técnicos. Pero cuando ya presentamos a una revista muy especializada, nuestro lenguaje también ya es muy exquisito, utilizamos bastante jerga, porque las personas que van a leer ese tipo de artículos, obviamente son personas que conocen el área, que conocen de metodología, que saben de qué se está hablando y obviamente pueden inferir sin que nosotros les demos el detalle. Pero adicionalmente a ello, también una gran pregunta es si ese trabajo vale la pena. Y muchas veces escuchamos a diferentes tutores que les dicen, pero ese artículo ya se ha publicado, ese trabajo ya se ha hecho, esa información ya se conoce. Sin embargo, puede ser que se conozca en países como Europa o Estados Unidos, pero no así en nuestro contexto. Un ejemplo muy específico, cuando hablamos de estudios de prevalencia, que parecen los más sencillos. Nosotros realizamos un trabajo de investigación el que publicamos el 2015 con información del 2014 sobre la prevalencia de bajo peso al nacer en Cochabamba. En ese caso evaluamos los pacientes que fueron tratados en lo que es el Hospital del Niño en el municipio del Cercado, nuestro único hospital de tercer nivel. Ese trabajo fue realizado con datos del 2014 y publicado en 2015, pero sigue siendo referenciado hasta la fecha. Hasta este momento tenemos más de 52 citas en ese artículo de trabajos de Chile, Perú, Ecuador, mismo Bolivia y otros países de lo que es Sudamérica. Pero si yo nuevamente planteara un estudio sobre lo que es bajo peso al nacer, un estudio de prevalencia tan sencillo, tan fácil de elaborar, ¿será que vale la pena? En este momento nosotros podemos confirmar que sí, porque no existe ningún otro artículo que haya evaluado la misma variable, la misma situación en el rango de este periodo de más de 5 años. Porque el conocimiento científico solamente tiene validez de 5 años. Por lo tanto, necesitamos verificar nuevamente si esa prevalencia se continúa manteniendo, si se ha elevado o probablemente haya disminuido. Otra pregunta muy importante es si se ha publicado antes. Muchos actores mencionan que si ya se ha publicado no necesita investigarse más. Completamente falso, porque algo que ha sido comprobado en un contexto puede ser completamente contradictorio en otro contexto. Por lo tanto, es muy importante tener más bien antecedentes de trabajos publicados, porque tenemos un acápite que se llama discusión donde debemos comparar nuestros resultados con otros trabajos completamente inéditos.
Pero en el caso de que nuestro trabajo sea completamente inédito y nunca se ha realizado, igualmente lo vamos a comparar con artículos de revisión donde se analiza la parte teórica de las diferentes variables de investigación en salud. Adicionalmente a ello, debemos preguntarnos cuál es el formato más adecuado. No es lo mismo publicar para una tesis, para una revista X, para una revista Y, etcétera. Los formatos pueden ser completamente diferentes y por ello es muy importante revisar lo que es el formato de presentación de trabajos para cada una de las instituciones. ¿Quién define ese formato? Es la propia institución, es decir, la propia revista, la propia universidad, la propia unidad de posgrado, etc. Es muy importante también saber a qué población va dirigida, lo que ya habíamos comentado en lo que es el punto 2, porque no es lo mismo escribir para estudiantes, para docentes, para investigadores especializados en un área, etc. Y finalmente, ¿en qué revista lo publicaré? Cualquier trabajo de investigación que no es publicado es un trabajo de investigación que no existe, porque no va a ser difundido, no va a ser analizado y ese resultado obtenido en el trabajo de investigación probablemente nunca va a ser utilizado. Por lo tanto, es muy importante publicar todas las investigaciones que realizamos, someterlos a una revisión de pares que nos digan si realmente hemos cumplido con lo que es la rigurosidad de la metodología de investigación o probablemente nos hemos saltado algunos pasos y por ende necesitamos mejorar nuestro trabajo de investigación. Volvemos a recalcar, cualquier trabajo de investigación que no se haya publicado no existe para la comunidad científica. Cuando comenzamos a elaborar un texto científico, y en este caso un protocolo, podemos hablar de 4 fases. Una fase previa, donde primero está la decisión de investigar, la elección de un formato, ya sea una investigación original, un artículo de revisión donde vamos a hacer una investigación de tipo documental. Adicionalmente a ello, debemos delimitar el tipo de estudio, porque dependiendo de esto va a cambiar el marco metodológico de ese trabajo de investigación. La segunda fase, una fase de preparación, donde se define la autoría, en qué grado van a contribuir cada uno de los actores y en base a ello seleccionar lo que son el primer autor, los autores colaboradores, los autores asociados, etcétera, etcétera. Esto se va a basar en lo que es la revisión de las normas editoriales, el material previo disponible y además el esquema de presentación de los trabajos de investigación. Algunos trabajos aceptan 4 o 5 autores, otros aceptan 10 o más autores y todo ello va a ser completamente diferente dependiendo de la revista o dependiendo de la institución a la que voy a presentar mi trabajo de investigación. Finalmente, la redacción del primer borrador se hacen copias de todo, para todos los coautores y asesores. Posteriormente se imprimen borradores sucesivos y finalmente el manuscrito definitivo que va a ser enviado a lo que es una revista científica. Este manuscrito final debe ser aprobado por todos los autores. No puede haber ningún autor que no conozca del texto, porque en muchos casos también implica una responsabilidad administrativa y legal. Porque si existe algún grado de falsedad de esos resultados, todos esos autores pueden ser sometidos a un proceso administrativo por la institución donde se ha realizado el trabajo de investigación o por el contrario ser bloqueados completamente de lo que son las revistas científicas. Una vez que se aprueba ese trabajo, pasa a lo que es la presentación del trabajo de investigación que se puede hacer por diferentes vías. Cuando comenzamos con el protocolo de investigación de un trabajo original, de un trabajo de investigación, se asemeja completamente a lo que es un artículo original. Cuando presentamos un artículo original, nosotros tenemos lo que es la estructura del título, la presentación del resumen, la introducción, la presentación de lo que son los materiales o métodos y cuando se trata de un ensayo de las características de los pacientes que participan del ensayo, luego los resultados, discusión, bibliografía, agradecimiento. Toda esta metodología está estandarizada para lo que son
los diferentes trabajos de investigación en salud. Sin embargo, cada una de las revistas también difiere en los requisitos que solicita para cada uno de los trabajos. Por ejemplo, tenemos aquí un artículo publicado en el BMC Public Health, donde la cantidad de palabras que tiene en el título es más amplia de la cantidad de palabras permitidas en nuestro departamento y país. Si contamos, podemos observar que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Tenemos 29 palabras, incluyendo el valor numérico, que también es considerado como una palabra, entre el total del título. Sin embargo, cuando nosotros vamos a presentar un trabajo de investigación en nuestro departamento, en nuestro país, o por lo menos de lo que es el entorno de ese cielo, todos los títulos no deben tener más de 16 palabras. Y ese es un tema muy importante, porque muchas veces nuestros trabajos pueden ser rechazados no solamente por la parte metodológica, sino por temas administrativos. En este caso, el título no debería tener más de 16 palabras en estos trabajos. Cuando presentamos el protocolo, tenemos una primera página donde va a estar nuestro título, el nombre y apellido de todos los autores, los cargos profesionales y académicos más altos, no todo el currículum, sino simplemente el cargo profesional y académico más alto. El departamento o servicio donde trabaja cada uno de los autores, el nombre y dirección de un autor para lo que es la correspondencia, que generalmente es el primer autor o el autor principal, pero no siempre. Adicionalmente a ello, se debe mencionar lo que son los apoyos, fondos que nos hayan asignado para lo que es la implementación de ese trabajo, subvenciones, es decir, recursos que no necesariamente han sido en fondo monetario, que nos han apoyado para finalizar el trabajo de investigación y finalmente comunicaciones previas, que mi trabajo haya sido presentado en un simposio, en un congreso o cualquier tipo de evento científico. Adicionalmente a ello, también debemos recordar que el título solamente puede tener 16 palabras. Ese es un margen que nos da lo que es ese cielo. Si leemos este título, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 palabras. Pero si leemos este otro artículo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 palabras. Probablemente esta revista, el Journal Internacional de Estomatología, asumo, le ha aceptado a este autor 17 palabras, pero en ese otro caso solamente le han puesto el límite de 16 palabras. Para ello está un acápite en las diferentes revistas que se llama Información para el autor. El que haya publicado en una revista no quiere decir que las características sean similares en la otra revista. Lo importante es que el título sea breve, informativo y atractivo. En este caso, lo llamativo es que es una investigación cualitativa, porque es muy poco común en lo que es el área de salud realizar investigaciones cualitativas. Por el otro lado, en este título menciona dos palabras que nos dicen una nueva alternativa como agente antimicrobiano. Probablemente no sea una nueva alternativa, sin embargo el autor lo está proponiendo como algo completamente novedoso. Y tenemos otros títulos que son mucho más llamativos aún. Por ejemplo, este trabajo de investigación, donde indica, no todo lo que brilla es oro, incertidumbre en el proceso de muestreo en encuestas de vectores de enfermedades con detección de falsos positivos y falsos negativos. Y ese es un aspecto muy importante en este tipo de trabajos. Pero, ¿en qué consiste? En este caso, es una región de lo que es el área de Brasil que ha sido considerada como libre del vector del Chagas, en este caso el Trypanosoma cruzi. Sin embargo, en este estudio,
evalúan 1, 2, 3 visitas a los mismos domicilios y encuentran dentro de ellos que ha habido varios domicilios que han sido catalogados como negativos, pero donde han encontrado el vector, es decir, ha sido un falso negativo. Por ello, colocan el título de No todo lo que brilla es oro, debido a que si bien ha sido catalogado como una ciudad, un área libre del vector, eso no quiere decir que el vector no puede volver, no puede retornar, porque obviamente ellos delimitan de diferente forma y no van a estar haciendo caso a lo que son las atribuciones humanas. Y por ello es muy importante que los trabajos de investigación se vayan actualizando, vayan confirmando la información ya presentada, etc. Pero de cualquier manera, este título cumple con lo que son el número de palabras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Porque cuando está unido por un guión, se considera como una sola palabra. Por lo tanto, 16 son las palabras que debe tener nuestro título. Y si se han fijado en todos los títulos, no dicen ni la gestión ni el lugar, que es también una de las características clásicas enseñadas en nuestro departamento y país. Por lo tanto, cuando yo presento un trabajo de investigación, no necesariamente tiene que estar el lugar y la fecha o el periodo de tiempo en el título, pero sí debe estar claramente especificado en lo que es el marco metodológico. Posteriormente viene el resumen, que debe tener 250 palabras como máximo, donde justamente va a estar planteados los objetivos, métodos, resultados y conclusiones del trabajo de investigación. Debajo del resumen vienen las palabras relevantes o palabras clave que debe extratarse del MESH y del índice médico. ¿Dónde encontramos al MESH? En el PubMed seleccionamos en esta parte que tiene una flechita y en el menú nos va a aparecer el MESH. Coloco las palabras claves y en base a ello voy a seleccionar las propias palabras clave para mi artículo. Es decir, por ejemplo, si mi investigación es sobre diabetes, coloco diabetes y me va a aparecer todas las palabras claves para diabetes. Aquí tenemos un resumen que es de tipo estructurado, donde están los antecedentes con lo que es el objetivo de estudio, ¿no? Finalmente, posteriormente tenemos la metodología, los resultados y la conclusión y las palabras clave. Pero también podemos tener este tipo de resúmenes donde ya no está estructurado porque ya no tiene esos subtítulos que separan a cada uno de los acápites como se tenía en este trabajo. Por lo tanto, tenemos dos modalidades de presentación de resumen. Uno que es estructurado, donde tiene los subtítulos para cada uno de los acápites, y otro que es no estructurado, porque no se tiene ningún subtítulo para los acápites. Adicionalmente, posteriormente a ello, viene lo que es el acápite de introducción, que debe mostrarnos una breve panorámica del tema tratado, la justificación del trabajo de investigación, la presentación de los objetivos de manera clara, generalmente en el último párrafo, y finalmente toda esta información debe estar sustentada por una bibliografía bien seleccionada. ¿Y de dónde encontramos esta bibliografía bien seleccionada? De los diferentes metabuscadores que tenemos a nivel de la universidad. Estamos hablando de Kinary, SCielo, Cochrane. Todas estas revistas tienen artículos que son completamente gratuitos, donde se puede descargar cualquier persona. Cuando planteamos lo que es la introducción, debemos ver dos diferentes enfoques. Uno que es el enfoque del estado del arte y otro que es del marco teórico. Cuando realizamos un marco teórico, realizamos una revisión bibliográfica exhaustiva donde presentamos conceptualizaciones, definiciones, es decir, cómo se define a cada una de las enfermedades que estamos investigando, los enfoques teóricos donde se analiza el marco histórico y finalmente definiciones para cada uno de los conceptos. Pero por el otro lado tenemos el estado del arte, donde simplemente se presentan los últimos avances sobre la enfermedad. Es decir, si yo estoy investigando sobre diabetes, tratamiento de diabetes, solamente voy a revisar artículos que me hablen sobre tratamiento de diabetes. Eso en el estado del arte.
Pero en el marco teórico, si estoy investigando sobre diabetes, debo colocar qué es diabetes, cómo se previene, cómo se trata, cómo se trata de mitigar las complicaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el marco teórico es una investigación documental mucho más amplia. Por lo tanto, en los trabajos de investigación en salud tratamos de promover lo que es el estado del arte, utilizando los últimos avances de investigación sobre el tema tratado, la revisión de investigaciones relacionadas con las variables de estudio, el perfil epidemiológico de la enfermedad, y toda esta información sirve de base para la discusión de diferentes estrategias a nivel de nuestro departamento. Cuando describimos la introducción, no debe tener más de 10 párrafos. ¿Y de dónde sale eso? Los primeros párrafos, 1 o 2, deben hablarnos de las definiciones, conceptualizaciones, clasificaciones de la enfermedad que estamos investigando. Posteriormente, 1 o 2 párrafos deben referirse a los antecedentes, tanto históricos como epidemiológicos. Posteriormente viene el planteamiento del problema, donde además se debe hacer la delimitación del problema de estudio, tanto desde el punto de vista temporal, espacial y otros factores. Posteriormente a ello viene lo que es la justificación, y en ella se debe evaluar cuál es la utilidad y o necesidad del trabajo de investigación, para qué me va a servir esa información. Y esa justificación puede ser desde el punto de vista teórico, práctico, técnico, económico, y etcétera. Y ese es un tema muy importante porque no debo tener más de 10 párrafos en mi introducción. Por lo tanto, si colocamos 2 párrafos por cada uno de los acápites, tenemos 2, 4, 6, 8, objetivo general un párrafo y objetivo específico otro párrafo. Por lo tanto, no debería superar los 10 párrafos. Posteriormente a lo que es, o en medio de lo que es la parte de la introducción, viene la delimitación del problema. Y el problema se puede delimitar por diferentes vías. Por ejemplo, por ausencia de conocimiento, que es la más abusada, por rectificación de conocimiento o por ratificación de conocimiento. ¿A qué nos referimos? Por ausencia de conocimientos, que nunca se ha hecho un trabajo de investigación sobre el tema. No vale. Segundo, por rectificación de conocimiento, lo que hace un momento mencionaba. Hemos hecho el trabajo de investigación del 2015. ¿Será que ese valor de prevalencia de bajo peso al nacer está vigente hasta la fecha? Probablemente sí. Y si es sí, se va a rectificar el conocimiento. Pero si no ocurre eso, entonces necesitamos un estudio para ratificar el conocimiento. De nuevo, presentar las cartas, las gestiones, para que se haga la evaluación de la implementación de las diferentes estrategias en salud. Cuando escribimos lo que es la introducción, tenemos diferentes metabuscadores a nivel del Internet que nos permiten encontrar artículos de investigación que ya han servido en diferentes países y que nosotros podemos utilizar. Tenemos lo que es el escolar de Google, donde nosotros podemos encontrar diferentes artículos de prácticamente un 80-90% de las revistas científicas. Pero posteriormente a ello tenemos el S-Cielo, también tenemos lo que es el metabuscador de S-Cielo, que nos permite encontrar algunos artículos que son muy difíciles de hallar porque han sido los únicos realizados en la región. Posteriormente tenemos el Medline Plus, que no es igual a lo que es el Medline para pacientes genéricos que para personal militar o los de Zachilla. Entonces, en ambos casos, si buscamos diabetes mellitus en el Medline Plus, nos aparece 118 trabajos, que no son artículos científicos, y lo dice literalmente. Por ejemplo, en este aviso menciona, este diccionario de diabetes es fácil de leer. Por lo tanto, no ha estado implicado lo que es la jerga médica, la jerga del personal de salud. Pero adicionalmente a ello, el que sí nos sirve y nos funciona muy bien es el PubMed. Pues ahí ustedes tienen el link, ustedes pueden ingresar a los diferentes trabajos y si observamos tenemos prácticamente el triple de la cantidad de casos atendidos en el municipio del Chontal. Pero tenemos otros metabuscadores que nos ayudan con la recopilación de información
a nivel de lo que es el primer nivel. Y ahí se encuentra el PubMed, posteriormente Cochrane Library, y en este caso nos sirve para lo que es encontrar revisiones sistemáticas. Lamentablemente todos los artículos son en inglés, ninguno en español en el caso del Cochrane. También tenemos el Selvier, donde tenemos bastantes artículos en español, portugués, pero la gran mayoría, por lo menos un 85%, también son revistas en inglés. Tenemos New England Journal Medicine, donde te puedes registrar como estudiante, no te piden boleta ni nada, y por 5 años tienes acceso irrestricto a las diferentes revistas de investigación, a excepción de lo que son los artículos especiales. Posteriormente tenemos Lancet, que también está dentro de Hinari. Sin embargo, cuando nos hemos retirado y se ha ido cesando todos los diferentes momentos de atención, entonces obviamente no hemos podido acceder a lo que es la revista Lancet porque no se ha cubierto dentro de lo que son los costos de lo que es el acceso a estas diferentes revistas. Sin embargo, Lancet se encuentra dentro de lo que es Hinari y esperemos que pronto las diferentes universidades, tanto del sistema público como también de la parte privada, puedan cancelar la suscripción y con ello seguir revisando artículos de alto nivel en estas revistas científicas. Sin embargo, si no sabemos inglés o no lo sabemos leer muy rápido por lo menos, tenemos el Selvier, donde existen muchas revistas en español, y obviamente lo que es Ese Cielo, donde se encuentran la mayoría de las revistas latinoamericanas y también nuestra revista científica Ciencia Médica de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina. A nivel de Bolivia, solamente existen 5 revistas científicas que están en Ese Cielo, y 3 son de Cochabamba, de las cuales 2 son de San Simón, y a partir de este semestre existe una revista de lo que es la Universidad Técnica Clara Cosmos, que también ha retornado a Ese Cielo. Con ello, de las 5 revistas en Ese Cielo a nivel de Bolivia, 3 son de Cochabamba. Una vez que pasamos lo que es la fase introductoria, el planteamiento del problema, la justificación del estudio y lo que es el planteamiento de objetivos, ahí tocamos con el análisis que siempre se hace, que nuestros objetivos específicos deben responder a nuestro objetivo general. ¿De dónde sale todo ello? En el objetivo general no podemos tener más de 2 variables. Perdón, no podemos tener menos de una variable. Si es un estudio descriptivo va a tener una, pero si es un estudio de asociación va a tener mínimamente 2 variables. Puede tener 3, puede tener 4, puede tener más, pero eso va a ser más amplio el trabajo de investigación. Pero mínimamente vamos a tener 2 en estudios de asociación. Cuando evaluamos si los objetivos específicos responden al objetivo en general, ¿qué es lo que hacemos? El objetivo específico 1 debe apuntar a la variable 1, el 2 a la variable 2, el 3 a la variable 1 y una variable externa, el 4 a la variable 2 del objetivo general y una variable externa, y el 5 a analizar la asociación entre las 2 variables externas. Si realizamos este tipo de análisis, vamos a ver que nuestros objetivos de investigación responden al objetivo general. Caso contrario, nuestro trabajo va a ser completamente disperso y probablemente encontremos algunos resultados que no responden a lo que es nuestro objetivo general. Posteriormente a ello viene la cápita de materiales y métodos, donde realizamos una exposición rigurosa de las características de los sujetos de investigación. Además de ello, hacemos una descripción de los métodos de investigación, la muestra, el muestreo, la aleatorización de la muestra, el enmascaramiento, las diferentes técnicas que se van a aplicar para el levantamiento de la información, los fármacos utilizados en el caso de lo que es un ensayo clínico, etc. La información de estas variables estudiadas y de los diferentes métodos de medición van a ser analizadas tanto por la parte de estadística descriptiva como también analítica, y ese es un aspecto muy importante que se debe detallar ya en el protocolo de investigación. Pero adicionalmente, un punto muy importante que la mayoría olvida, que es el aspecto ético.
así sea que yo he realizado solamente un trabajo de investigación donde he aplicado encuestas, donde no he hecho una intervención en ningún sujeto, igualmente se debe tener el consentimiento informado. Los sujetos deben ser seleccionados de manera aleatoria, de manera que se pueda controlar o cumplir con lo que es la parte ética de los trabajos de investigación. ¿Por qué se es tan riguroso en lo que es la implementación o la descripción de los materiales y métodos? Porque una vez que se lee el trabajo de investigación, el protocolo o el artículo científico, el lector podría repetir el estudio detrás de su lectura. Este es el componente que se maneja para lo que son el diseño metodológico o lo que es el acápite de materiales y métodos en las diferentes instituciones de investigación. Entonces, debe comenzar con lo que es la clasificación de la investigación, el tipo de estudio, la descripción de los sujetos y fuentes de investigación, estamos hablando de la población, muestra y muestreo, las unidades de análisis, cuáles han sido los criterios para incluirlos, para excluirlos o para eliminarlos. Posteriormente, los métodos de selección de la muestra, si ha sido aleatorio, no aleatorio, si ha sido aleatorio de qué tipo, por conglomerados, polietápico, etcétera, etcétera. Luego viene el cálculo de tamaño muestral, donde no solamente están las dos famosas formulitas de población conocida o desconocida, son más de 200 fórmulas para lo que es el cálculo de tamaño muestral, y en caso particular yo utilizo el software que se denomina PASS, P-A-S-S. Tengo la versión 2008, pero en este momento ya se tiene hasta el 2018. Posteriormente viene la operacionalización de las variables, donde yo debo describir cuáles son las características de las variables que voy a evaluar, cómo se va a medir, cuál es la línea de base, etc. Posteriormente viene la descripción de los instrumentos, las técnicas y los procedimientos de investigación, el método estadístico que se va a aplicar y finalmente el componente ético que hemos mencionado anteriormente. Dentro de los diferentes diseños metodológicos de investigación tenemos tres características particulares que nos van a permitir clasificar. Primero, si existe una intervención o no. Si existe intervención, se llamarán estudios experimentales, si no, observacionales. Posteriormente, si el análisis estadístico que voy a realizar va a ser simplemente de tipo descriptivo, es decir, presentar frecuencias, porcentajes, etcétera, tasas, o voy a buscar una asociación entre las variables donde mis estudios van a ser de tipo analítico. Y ahí tenemos todo el bagaje que lo van a ver posteriormente. Pero adicionalmente a ello, también debemos diferenciar entre lo que son los estudios transversales y longitudinales. Según lo que es la secuencia de tiempo, tengo estudios transversales donde voy a evaluar por una única vez a cada uno de los sujetos. Y dependiendo de ellos, voy a clasificarlos como enfermos o como sanos. Pero puedo hacer estudios donde evalúe más de una vez. Es decir, si yo le estoy midiendo la presión arterial, lo mido en un momento X y luego después de 1, 2, 3, 4 o 6 meses o más, dependiendo de mi protocolo de investigación. Es decir, tengo la medición de la misma variable en 2 o más momentos. En este caso, nuestros estudios van a ser de tipo longitudinal. Si el seguimiento es hacia futuro, el estudio será prospectivo, pero si el seguimiento es hacia atrás, es decir, evaluar los antecedentes, el estudio sigue siendo longitudinal, pero en este caso retrospectivo. Entonces es muy importante saber que si voy a evaluar una sola vez a cada uno de los sujetos o voy a evaluar 2 o más veces a cada uno de los sujetos. Ya tenemos el ensayo clínico, donde de una población diana seleccionamos una población legible, de ahí seleccionamos los sujetos de estudio en base al cálculo del tamaño muestral, los separamos de manera aleatoria a un grupo que va a recibir el tratamiento versus otros que no. Y en cada uno de ellos vemos cuánto porcentaje mejora y cuántos no. Y comparamos los que han mejorado en el grupo de los que han recibido el tratamiento versus los que no han recibido el tratamiento. Y entre los que no han mejorado, lo mismo, comparamos con el grupo que no ha recibido el tratamiento. Todo ello nos va a hacer
que el diseño del ensayo sea lo más sencillo posible. También tenemos los estudios de corte, donde partimos de una población general, donde hay un grupo que está expuesto a un factor de riesgo y otro que no. Les hacemos el seguimiento por 1, 2, 3, 4 meses o 1, 2, 3, 4 o más años. En ambos grupos, tanto en los expuestos como en los no expuestos, evaluamos cuántos han desarrollado la enfermedad y cuántos no. Y comparamos las diferencias internas. En los estudios de casos y controles es al revés. Partimos de un grupo que está enfermo versus un grupo que está sano. Y en ambos evaluamos el factor de riesgo hacia pasado. Y en ellos evaluamos si han estado expuestos o no antes, y tanto en el grupo de los casos y los controles. Es decir, vamos de la población llana o de estudio hacia la población hipotética o los antecedentes. Para la presentación de lo que es la parte metodológica de los estudios observacionales, tenemos la declaración de Stroop, donde nos dan las directrices para la comunicación de estudios observacionales, desde qué debe estar en la introducción, materiales, métodos, resultados, etc. Y ahí tenemos en la parte metodológica el diseño del estudio, el contexto, los participantes, las variables de estudio, las fuentes de datos, los sesgos que puede haber, etc. Pero en un estudio de intervención como un ensayo, tenemos la declaración de CONSOR, donde nos da las directrices para la comunicación de estudios clínicos aleatorizados. Y ahí la parte metodológica es completamente diferente a lo que es Stroop. Por lo tanto, CONSOR nos sirve para delinear la metodología de nuestros trabajos de investigación de intervención, y Stroop nos sirve para delimitar el marco metodológico de nuestros estudios observacionales, descriptivos o donde no ha habido ninguna intervención. Pero adicionalmente en CONSOR nos piden esta gráfica, que es el diagrama de flujo del progreso que ha tenido cada uno de los sujetos a través de las diferentes fases de reclutamiento, asignación, seguimiento y análisis de los resultados. Entonces, desde lo que es la población elegida, una vez que los disgregamos en dos grupos de manera aleatoria, pueden ir disminuyendo y nuestra población inicial no necesariamente tiene que ser igual a nuestra población final. Finalmente, cuando vamos a recolectar la información, debemos diseñarlo en base a lo que son los instrumentos de recolección de información ya preestablecidos, o en su defecto, si vamos a generar un instrumento completamente nuevo, debemos respetar nuestros objetivos, tanto los objetivos específicos como el objetivo general. Si como instrumento yo cumplo y respondo a mis objetivos específicos, comienzo la recolección de datos. Pero si no cumplo con ello, retorno a lo que es el planteamiento de mis objetivos. Cada una de las variables que va a entrar en los objetivos pasan por una operacionalización de variables, donde hacemos una definición conceptual, una definición operacional o evaluar la dimensión de la variable, analizar los indicadores y finalmente los valores para cada una de las variables. Pues existen varios modelos. Tenemos este otro muy específico que utilizamos hace bastante tiempo en el posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón, donde primero planteamos una columna para el objetivo de estudio, luego las variables que están dentro de este objetivo. Por ejemplo, aquí el objetivo dice describir las características sociodemográficas de los pacientes incluidas en el estudio. Entonces aquí la variable global es características sociodemográficas. ¿Qué características? Edad, estado civil, nivel educativo, nivel socioeconómico. ¿Pueden ser más? Sí. ¿Pueden ser menos? También. ¿Eso de quién depende? Del investigador. ¿Qué va a significar para él características sociodemográficas y qué variables va a poder recolectar? Para cada una de las variables tenemos una definición conceptual, una definición operacional, el indicador, es decir, cómo se lo va a medir, el instrumento en el que se va a recolectar la información, la fuente de información y finalmente el tipo de análisis estadístico que se va a aplicar. En la parte ética tenemos
lo que son el informe de Belmont, donde nos habla de la implementación de un consentimiento informado para el respeto por las personas, la evaluación de los factores, de los riesgos y beneficios en relación al principio de beneficencia y finalmente la justa selección o distribución de los sujetos en base al principio de justicia. Respeto por las personas, principio de beneficencia y lo que es el principio de justicia son parte del informe de Belmont que debe estar claramente descrito en lo que es el capítulo de ética del trabajo de investigación. Pero también tenemos lo que es el Código de Helsinki, que hace más de 40 años va delineando lo que es las características desde el punto de vista ético que debe tener cada trabajo de investigación, específicamente aquellos que son de intervención. Y ahí tenemos el principio de autonomía, que no podemos obligar a nadie a participar en el trabajo de investigación, por lo tanto siempre debe ser voluntario. El principio de justicia, donde todos somos iguales, por lo tanto la distribución de los sujetos debe ser lo más aleatorio posible. Y finalmente el principio de beneficencia, que todas nuestras intervenciones en el trabajo de investigación busquen mejorar algo, no empeorar. Por lo tanto, debe ser primero el beneficio que las complicaciones. Cuando presentamos nuestro trabajo de investigación a un comité de ética, evalúan el valor, la validez, la selección equitativa de los sujetos y finalmente la relación favorable entre riesgo y beneficio en el diseño de investigación. Posteriormente pasa a una evaluación independiente de un comité de ética independiente y cuando nos dan el ok, nosotros generamos el consentimiento informado, lo planteamos y finalmente evaluamos el respeto por cada uno de los participantes, que ya es la fase de monitoreo. Lamentablemente a nivel de nuestro país no existe esta fase de monitoreo, que sería lo ideal para verificar que se esté cumpliendo cada uno de los procesos planteados. Finalmente, en la parte de protocolo, una vez que la parte metodológica está bien descrita, viene el cronograma de implementación que tiene N modelos, pero este es el que les planteamos con meses de implementación y las actividades básicas de la implementación de un trabajo de investigación, las cuales son elaboración del protocolo, la revisión y aprobación del protocolo, la recolección de la información o de los datos en base a los objetivos, tabularlos en una base de datos, el análisis de los resultados, tanto a nivel descriptivo como también a nivel analítico, la elaboración y presentación del informe preliminar y finalmente la elaboración del informe final, llámese tesis, llámese artículo original. Luego del protocolo viene el presupuesto, donde debemos evaluar los ambientes que vamos a utilizar, los recursos humanos, los recursos materiales, los servicios, otros gastos y finalmente un resumen de cada uno de los ítems. En base a eso, vamos viendo cuánto de costo va a tener nuestro trabajo de investigación y si realmente es factible implementarlo o no. Finalmente, tenemos la presentación de los resultados, que ya no es parte de los protocolos. El protocolo de investigación termina en el presupuesto, pero en base a todo ello se va a hacer la presentación de los resultados de forma ordenada, en formato matemático y apoyado en tablas o en gráficos. Pero también se puede presentar la información en forma de texto, en forma de tabla o en forma de gráfico. Lo que ya no se permite es este análisis univariable o univariado de lo que son la información. Tampoco se aceptan lo que son gráficos en 3D, con sombras, etcétera, sino en un solo plano y mejor si es monocromático. Tampoco se aceptan ya lo que es el diagrama de tortas o el diagrama de sectores, debido a que solamente te permite analizar una variable. Tampoco en un trabajo de investigación debe estar incluido lo que son los pictogramas, porque esto es más para revistas de tipo coloquial, en un periódico, etcétera, y no así para la comunidad científica. No se debe modificar el tamaño de las diferentes gráficas, porque si lo acorto, puedo dar una falsa impresión de que existe una gran cantidad de casos. Por el contrario, si lo alargo, puedo generar una falsa información de que hay una baja frecuencia de casos. El diagrama diferencial ya no se utiliza. Y finalmente el método estadístico, donde tenemos la parte descriptiva,
con la prevalencia, incidencia acumulada y densidad de incidencia, pero también tenemos las pruebas paramétricas, donde tenemos el chi-cuadrado, el test de estatus de Fisher, el T-de-Student, el análisis de varianza, el coeficiente de correlación de Pearson y la regresión tanto logística como lineal. Utilizamos pruebas paramétricas cuando tenemos una distribución normal de nuestras variables. Pero cuando no tenemos una distribución normal, utilizamos las pruebas no paramétricas. Y ahí tenemos el test de Yu de Mann-Whitney, el test de Wilcoxon, el de Kruskal-Wallis, el de Friedman, el de Spearman, que es prácticamente un Pearson, pero no paramétrico, y el Tau de Kendall, que sería como lo que son las regresiones o los objetivos, pero para variables de tipo no paramétrico. Finalmente viene la discusión, análisis y conclusiones, donde se debe destacar los resultados más importantes, comparar con otros estudios similares, exponer las limitaciones del estudio, resaltar tanto las aportaciones teóricas como prácticas y finalmente remitir las conclusiones derivadas de nuestros datos. Un ejemplo de discusión, análisis. Dice, la concentración de peceros determinada de la población femenina fue similar a la comunicada por estos autores, pero fue diferente a los comunicados por estos otros estudios. Por lo tanto, en lo que es la discusión, debemos hacer eso, discutir nuestros resultados con los hallazgos de otros autores. Si es más, si es menos, si es igual y por qué. Es eso lo que se debe analizar. Y finalmente la bibliografía, seleccionada según su calidad, las citas deben ser adecuadas al tipo de artículo, la numeración según la aparición en el texto y finalmente la redacción ajustada a las normas. En salud utilizamos las normas Vancouver. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es Vancouver y APA? En el caso de APA, se ordenan por orden alfabético, en Vancouver por orden de aparición. Seguidamente, cuando nosotros colocamos el superíndice, en el caso de Vancouver colocamos un número, en el caso de lo que es APA, se coloca entre paréntesis el autor y el año de publicación. Son diferencias básicas que nos van a permitir saber si ese artículo está escrito en un formato APA o Vancouver. En el caso de salud, usamos el formato Vancouver. Sin embargo, existen algunas revistas genéricas donde aceptan formato APA. Para construir una Bolivia mejor, es tarea de todos y cada uno de nosotros debe colocar su granito de arena para que los diferentes trabajos de investigación realizados en nuestro departamento y país puedan generar políticas públicas en salud. Cualquier trabajo de investigación que no ha sido publicado no existe. Muchas gracias a todos los participantes de este curso.